Buenas tardes, señor Aníbal Talavera. ¿Cómo le va? Le saluda Julio González. Julio, ¿cómo estás? Un gusto, un placer hablar un poco de esto, ¿verdad? Que realmente es tan importante entender, que la gente entienda, ¿verdad? La UNESCO habla de un papel importantísimo que desempeña la cultura en la economía de los países en desarrollo, ¿verdad? Esto se hace visible a través de las industrias creativas y culturales. Ujú. Nosotros tenemos una industria creativa y cultural, pero riquísima. Nuestros sitios históricos como destinos turísticos, nuestros alfareros, músicos, el teatro, el cine paraguayo que está en auge. Sí. De hecho, tenemos creativos también, 16, 17 años, chicos que están exportando videojuegos al exterior. ¿Cuánto representa eso para el fisco? ¿Cuánta mano de obra eso genera? Puestos de trabajo, generación de riqueza no tradicional. Ujú. Cuando nosotros hablamos, solamente eso que yo te cité ya te hace dimensionar la cantidad de dinero que puede surgir de estas industrias. ¿Por qué no se impulsa eso en Paraguay? Tiene una respuesta. ¿Cuál es esa En los años, respuesta? en los años 80, ¿sí? Ajá. Uno de los principales ingresos de Paraguay era el turismo. El gancho era el turismo de compra. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Nosotros teníamos en aquel tiempo un embajador acreditado, ¿sí? Que llevó y hizo conocer al Paraguay a través de la música, que era Luis Alberto del Paraná, ¿sí? Entonces, en Europa se comenzó a conocer la cultura paraguaya a través de la música y comenzaron a venir muchos turistas europeos para conocer lo que era la cultura paraguaya, comer la carne paraguaya, que siempre fue lo máximo, ¿verdad? Sí. Y conocer un poco el Paraguay. Al llegar al Paraguay se encontraron que podían comprar de una manera muy barata, ¿sí? Todos los artículos principalmente relacionados a televisores, electrodomésticos. Entonces volvían a Europa y a un amigo le dicen, bueno, mira, a mí no me interesa mucho el tema de la música o la cultura, pero este tema de ir a comprar barato sí me interesa. Entonces, en vez de venir, ¿verdad? No va a venir de Europa por 5 o 6 horas, viene por 3 días o 4 días. Y de cualquier manera terminaba en el restaurante Hermitage, La Rueda, escuchando música paraguaya y comiendo el asado, ¿verdad? Sí, la comida Haciendo, paraguaya. claro, haciendo un resumen, ¿verdad? Por supuesto, es mucho más grande. Pero ¿cuál era la diferencia y por qué hoy no podemos hacer esto? En aquel tiempo no hacía falta que un ministro de Hacienda rinda cuentas anualmente de su gestión y de la inversión, ¿verdad? No se estilaba en aquel tiempo. Hoy nosotros tenemos un presupuesto por resultados y tiene que ser así, ¿verdad? Es importante que sea, que rindan cuentas. Pero ¿qué pasa cuando no tenés una medición del impacto económico de estas industrias en el Producto Interno Bruto, en los bienes y servicios del Paraguay? Entonces, un ministro de Hacienda o un ministro de Economía está atado de pies y manos para invertir esto. ¿Por qué? Porque no conoce el retorno. Esa es la forma más fácil de explicar. Ujú. Entonces, en realidad, ese es el principal problema. A mí me tocó estar al frente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Me Sí. parece que se fue nuestra... No, te Ah, escuchamos súper continuamos. bien. Ok. Me tocó estar como director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura con el doctor Fernando Griffith. Y en aquel tiempo nosotros preparamos una batería enorme de distintos temas a abordar, principalmente en lo que respecta a la revitalización del Centro Histórico de Asunción. Lo trajimos al número 1 del mundo en reconversión de centros históricos, que se llama Leo Orellana. Se hizo un taller llamado Circhal en Paraguay, en Asunción. Eso está todo, ¿verdad? Comenzamos después de 150 años, por primera vez se declaró Patrimonio Nacional a los sitios históricos, a Costañú y otros sitios. Comenzamos a recuperar eso, el libro de oro que muestra la importancia de la mujer en la historia del Paraguay. Y cuando vamos
presentar, ¿verdad?, un proyecto de presupuesto que iba a hacer que todo esto evidentemente comience a desarrollar la economía también, no solamente en el ámbito cultural, sino en el ámbito económico. Ahí nos topamos con esto, ¿verdad? Nos dice el ministro en aquel entonces, mira, el problema acá está en que nosotros no tenemos una medición de impacto de esto, entonces es muy poco lo que se puede dar para la cultura. Entonces, ¿cuál es la realidad que hoy vivimos? ¿Sí? ¿Qué es lo que está medido en su impacto? Está medido la soja, está medido la carne, ¿sí? Está medido la generación de energía. Pero ¿qué pasa con la soja y la carne, por ejemplo? En un 98% los dueños de la soja son brasileños, no son paraguayos. Entonces la ganancia no se queda y no se riega en el paraguayo, en el ciudadano, en los emprendedores, sino que se va a Brasil. Claro, realmente los que sienten en su bolsillo son los de Estado de Paraná. La carne, el 50% es paraguayo, el otro 50% no es paraguayo, los dueños no son paraguayos, entonces también un gran porcentaje de las ganancias se van afuera. Ajá. Con esto yo no quiero decir de que no tenemos que impulsar, porque por supuesto que tenemos que impulsar, pero tenemos que comenzar a mirar la generación de riqueza no tradicional en el Paraguay. Esto lo hizo en el 2013. Yo te digo economía naranja y vos sabés de qué hablo o escuchaste hablar de economía naranja. Mucho. Recién en el 2013, ajá, Iván Duque, un colombiano, Iván Duque, acuña el término economía naranja en Colombia. Ajá. Y comienza este proceso del que yo estoy hablando de medición del impacto económico y posteriormente el impulso, ¿verdad?, de todo lo que es la cultura, pero desde el ámbito de generación de riqueza en Colombia. Eso le llevó a Iván Duque a ser presidente de Colombia. Y hoy las industrias creativas y culturales en Colombia representan prácticamente en peso económico a la ganancia que tiene el café. Imagínate lo que el Paraguay tiene culturalmente hablando en el ámbito económico, en dinero que estamos perdiendo. Estamos perdiendo porque la riqueza está. Tenemos, claro, ¿verdad? Y cuando hablamos de desarrollo, ¿sí?, por eso esto está muy atado a lo que es desarrollo, a lo que es planificación. Cuando hablamos de desarrollo, a mí me gusta mucho. Teníamos el primer secretario de planificación de Paraguay, se llamaba Federico Mandelburger. Y él hablaba y decía, para que exista desarrollo tiene que haber progreso, no solamente en el ámbito económico, tiene que haber progreso en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito cultural, ¿verdad? Y para que se dé eso, vos lo que tenés que hacer, en otras palabras, ¿verdad?, es educación. ¿Sí? La educación está estrechamente relacionada a la cultura. Sí. Si vos no conoces lo que es el Paraguay, lo que es ser paraguayo, imagínate, el paraguayo se sintió paraguayo ya antes de ser independiente. En 1535, ¿verdad?, viene se funda Asunción, pero en 1536 prácticamente nosotros ya éramos llamados paraguayos, ya se sentía, ya había una necesidad de Buenos Aires de tomar y hacerle parte, ¿sí?, a Asunción, que nunca se pudo dar. ¿Por qué? Porque el doctor Francia después lo cierra en un útero de oro del Paraguay y comienza a desarrollar internamente, ¿verdad? Después viene don Carlos Antonio López, que le trae a lo máximo que existía en agricultura, en tecnología, arquitectura, ingeniería, a los números uno del mundo le trae y comienza a desarrollar ese Paraguay del siglo XIX que fue ejemplo para el mundo. Cuando Francia tenía el 40% de alfabetismo, nosotros teníamos el 98%. Todos los paraguayos sabían leer, escribir y contar. Eso está escrito para los historiadores de aquel tiempo, o principalmente los científicos, ¿verdad? Félix de Azara, por ejemplo, un científico que escribía y él decía, el paraguayo
todo paraguayo sabe escribir, leer y contar. Después viene la guerra de la Triple Alianza y evidentemente se trató de matar al Paraguay en sí, no solamente a los paraguayos, al Paraguay. Pero eso era algo imposible, ¿verdad? Lo que querían hacer, que decían, por ejemplo, sin decir quién decía, al paraguayo hay que matarlo desde el vientre de la madre, decía, ¿verdad? En aquella guerra. Bueno, pero no se pudo hacer. Hoy estamos a 7 generaciones, prácticamente nada, de ese genocidio, y sin embargo el Paraguay está como un cohete por despegar. Nosotros tenemos que pensar si es que nosotros vamos a manejar ese cohete o vamos a dejar que otros manejen. Esa es la decisión que tenemos que tomar los paraguayos, ¿verdad? Mira, yo hablo, tenés que pararme y tenés que interrumpirme porque yo continúo. No, adelante. Queda gusto escucharte de todas formas porque manejas el tema y es interesante de alguna u otra manera, Aníbal. Ahora bien, lo que quería saber en particular es cómo va el arte al menos, porque estabas comentando hace rato que hay mucho potencial en Paraguay, en los jóvenes y todo eso. Cómo el arte y también la cultura puede de alguna u otra manera jugar un papel fundamental en el centro histórico de Asunción, en la revitalización del centro histórico. Correctísimo. Mira, primero de todo tenemos que entender que el Centro Histórico de Asunción es nuestro espejo para el mundo. ¿Sí? Ese es el espejo para el mundo. No puede ser que te voy a dar los análisis pequeños, ¿verdad? Pero que hacen que hoy, por ejemplo, en cuanto al turismo, en cuanto al desarrollo mismo del centro histórico, nos quedemos atascados. No puede ser que de Europa a São Paulo sea más barato el pasaje aéreo que de Europa a Asunción. Ese es un punto que tendría que analizarse, por ejemplo. En segundo término, el impuesto inmobiliario del centro histórico de Asunción es el más caro de toda Asunción probablemente. Entonces, si vos tenés una casa patrimonial, ¿sí? O colonial, vos no podés echar. Sabemos eso. Ahora, si vos querés hacer algo, vos necesitas, ¿verdad? Una ayuda de políticas de gobierno, ¿verdad? Que hagan que vos inviertas o consigas inversión para desarrollar la zona del centro histórico. Entonces, ese es otro punto. Ahí tenemos el análisis de la ley de turismo, ahí tenemos el análisis del impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué el impuesto selectivo al consumo? Porque vos hablás con los importadores principales, Edesa, Ramírez Díaz Espada, como de Casa Módiga, que son los que traen todas las bebidas y todo lo que se utiliza en una noche asuncena, por decirlo así, ¿verdad? Entonces le decía, bueno, señores, ustedes van a pagar menos impuestos en todo lo que hagan en el Centro Histórico de Asunción. Todo lo que se haga en el Centro Histórico de Asunción. Y les juntás en una mesa, les juntás y les sentás con los miembros de AMCHA, que son los dueños de los boliches del centro, ¿verdad? En una misma mesa a trabajar y a diseñar eso, ¿verdad? De manera a poder hacer que sea, por ejemplo, la Semana de la Cultura de noviembre, que ya sea algo planificado. Hoy nos sentamos y planificamos para este noviembre qué es lo que se va a hacer. Que sea algo brutal, empezando por el Centro Histórico de Asunción y todos los centros históricos que tenemos, porque acordate que Luque fue capital del Paraguay, ¿verdad? Villarrica, o sea, esto se puede emular evidentemente en toda la República y esto genera lo que nosotros hoy... ¿Cuál es el problema que tenemos los paraguayos? No tenemos dinero en el bolsillo, no hay circulante. ¿Por qué no hay circulante? Porque la ganancia de todo lo que invertimos se va afuera, que es lo que expliqué hace rato. Entonces, ¿esto qué significa? Significa impulsar a las MIPYMES. Impulsar la industria creativa y cultural significa impulsar a las MIPYMES. Un 95% o más de las MIPYMES en Paraguay están representadas por la industria creativa y culturales.
el emprendedor en Paraguay no tiene apoyo real, ¿sí? Tiene apoyo apagando fuegos, le digo yo, ¿sí? Pero políticas de Estado que le obliguen, por ejemplo, al Banco Nacional de Fomento a realmente dar y otorgar créditos de fomento y desarrollo, que para eso se creó, ¿verdad? Hay que conocer, pues, por eso la historia. El Banco de Fomento tuvo dos tiempos muy marcados. Cuando se creó, que fue Banco de Fomento, para eso se creó, y después tuvo un problema financiero. Yo fui inspector en aquel tiempo en la superintendencia de bancos. Yo estoy hace 27 años en el Banco Central. Entonces viene el Fondo Monetario y dice, bueno, el Banco Nacional de Fomento tiene problemas, se tiene que cerrar. Ajá. Entonces va un grupo de inspectores al Banco de Fomento y se da cuenta de que el Banco de Fomento tenía problemas financieros, no problemas económicos. ¿Qué significa eso? Que el dinero era lo que no estaba pudiendo tener, ¿sí? Entonces se hace un plan de conversión del Banco de Fomento y se convirtió el Banco de Fomento en un banco comercial, un banco más de plaza. Comenzaron a generarse servicios bancarios, todo lo que tienen los otros bancos se aplicó al Banco de Fomento y, por supuesto, el Banco de Fomento de aquel tiempo, ¿verdad? 20 años atrás a hoy, es totalmente diferente. Hoy el Banco de Fomento es riquísimo, ¿verdad? Financieramente está en su mejor momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a revertir eso y volver a hacer que el Banco de Fomento, además de mantener sus servicios, vuelva a ser banco de fomento y de desarrollo, principalmente de los emprendedores y las MIPYMES en el Paraguay. Banco de Fomento tiene un departamento que se llama Departamento de Fideicomisos, que hoy en realidad está como un pasamano de dinero de afuera, ¿verdad? Y ellos, a través de contrato de fideicomiso, que es un contrato a medida, ¿verdad? El contrato de fideicomiso es el mejor contrato que existe para poder impulsar a las MIPYMES, porque vos, cuando sos un emprendedor, vos necesitas créditos especiales, ¿verdad? Necesitas un tiempo de gracia, necesitas unas tasas especiales, por ejemplo, que vayan gradualmente subiendo, no de una vez, de acuerdo al tipo de emprendimiento que vos tenés. Sí. Y para eso es el contrato de fideicomiso, contrato de fe se llama, ¿sí? Es un contrato a medida. Bueno, hoy no se usa para eso este departamento del Banco de Fomento. En realidad hoy es un contrato a medida, pero para ganadería o para lo que tenga menos riesgo, vamos a decir, ¿sí? Pero ese es un poco el camino de revitalización del Centro Histórico de Asunción y de todo lo que representa, ¿verdad?, las industrias creativas y culturales del Paraguay, ¿verdad? Algo muy interesante es lo que se está haciendo hoy desde el gobierno. Hay que valorar lo que se hace, ¿verdad? Esto que se está haciendo en el Centro Histórico de Asunción, se le está dando vida, como se le pudo dar en el 2017, ahora se le está comenzando a dar vida, se le está comenzando a dar un camino, una visión y un camino hacia el fortalecimiento de nuestra identidad. Eso es importantísimo, ¿verdad? Ese sentimiento, ese escaso sentimiento de pertenencia del paraguayo, hay que atacar, porque ahí es donde está la fortaleza. El paraguayo, cuando se siente bien consigo mismo y con su valor histórico, con su país, es otro. El paraguayo, cuando cruza la frontera, es el más trabajador, el más estudioso, el que se va a destacar siempre en todo. Sí. Y eso es porque se activa su valor tronco. El paraguayo, su valor tronco es la independencia y la soberanía. Y eso está estrechamente ligado a nuestra identidad nacional. Entonces, eso es importantísimo y eso hay que valorar lo que se está haciendo. Pero para que esto sea sostenible en el tiempo, que es lo importante. Porque si no, después viene otro gobierno y termina otra vez.
¿verdad? Entonces, para que sea sostenible se tiene que hacer una medición del impacto económico de estas industrias en el Producto Interno Bruto, de manera tal a que, así como sale en el informe económico, para que hay un crecimiento del sector cárnico de tanto, un crecimiento del sector agrícola de tanto, que tengamos nosotros, hay un crecimiento del sector creativo y cultural de tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la manera también, y yendo a tu otra pregunta, de profesionalizar a los sectores culturales, de que el músico pueda vivir de la música, sí, del teatro, del cine. Una producción, una mega producción de cine, ¿verdad? Más o menos ronda los 100 millones de dólares. Nosotros, nuestra máxima producción alcanzó 2,5 millones. Entonces, claro, es poquísimo, pero no hay otra forma, no hay forma de hacerlo sino si vos no tenés una medición de impacto, ¿verdad? Que haga que cualquier gobierno, porque nosotros tenemos que ponernos en el zapato del gobierno también, ¿verdad? Vos si estás en función de gobierno, vos lo que podés hacer es lo que te permiten las reglas de juego. Sí. Bueno, y en el 2017 nosotros empezamos la medición del impacto de la economía creativa y cultural desde la Secretaría de Cultura. No tendría que ser así, tendría que, para mi gusto, tendría que ser desde el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Así como hay una canasta familiar que mide todos los bienes y servicios que consumimos, los principales, tiene que haber una canasta cultural que mide todos los bienes y servicios principales que consume el Paraguay, ¿verdad? Lo vas a encontrar, en primer lugar, le vas a encontrar a la industria audiovisual, ¿sí? Al cine paraguayo, que tiene una doble naturaleza. La naturaleza económica, ¿verdad? Como industria, porque genera bienes y servicios, genera valor económico, pero tenés también la naturaleza simbólica, que es fundamental a través del cine. Hoy nosotros vemos en el celular una película. Mi hija tiene televisores grandes, pero ven en su tablet, en su teléfono, ¿verdad? Su serie. Y el valor simbólico que tiene el desarrollar a las personas y la educación a través del audiovisual es algo que hoy no podemos nosotros estar perdiendo. Y nosotros hoy no tenemos un desarrollo de eso, ¿verdad? Ese es el camino. Ese es el camino para cambiar, ¿verdad? Prácticamente, o en pocas palabras, somos muy débiles, Aníbal. No estamos todavía despertándonos para aprovechar esto que tenemos, porque hay artistas, hay todo lo que falta. Entonces es que el gobierno ponga de su parte y trabaje de alguna u otra manera. Como dijiste, están haciendo este tema de estas actividades que estamos viendo en Asunción y todo eso, pero falta más aún. Sí, ¿sabes qué es lo que yo veo? Que las ganas están. Sí. Y eso es lo principal, las ganas están. Yo le escucho al presidente de la República y leo lo que dice, ¿verdad? Y las ganas están. La primera dama, ¿verdad? Ella es arquitecta, sí. Conoce la importancia y por eso es que yo creo también está muy enfocada en lo que es el Centro Histórico de Asunción. Ahora, lo que falta es apuntar al camino correcto, ¿sí? Nosotros no podemos correr antes de caminar y no podemos caminar antes de dar los primeros pasos, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esto, para poder realmente desarrollar estas industrias, para poder ver ese centro histórico que queremos, tenemos que enfocarnos en lo importante. Lo importante es primero tener una medición de impacto de estas industrias, ¿sí? Yo no creo que haya sido el único. Yo mi tesis de maestría en finanzas la hice con este tema, ¿sí? Mi tema de tesis de maestría en finanzas de la Universidad Nacional de Asunción es la medición del impacto de la economía creativa y cultural en el Producto Interno Bruto de Paraguay, para su importancia. Yo no creo que sea el único, ¿verdad? No inventé nada tampoco. Como te digo, pongo como ejemplo Colombia, ¿sí? Se acuñó al lado nuestro, no estamos hablando allá lejos en Europa, no, acá al lado nuestro en Colombia se acuñó la terminología de economía naranja, que hoy en el mundo se conoce, ¿verdad? Las industrias creativas y culturales como economía naranja. ¿Verdad? Entonces, tenemos que comenzar a mirar lo importante,
para que se comience a terminar después lo urgente. Y esto va muy atado a la planificación en Paraguay, ¿verdad? Por eso hablé yo de hoy sentarnos, comenzar a medir esto y sentarnos a planificar a noviembre ya con la gente, ¿verdad? En Paraguay no hay solamente un problema de falta de planificación, es más grave. El problema está en la inconsciencia de la necesidad de planificar, ¿verdad? Entonces, imagínate que nosotros teníamos una Secretaría de Estado, ¿verdad? La Secretaría Técnica de Planificación, que era órgano rector de la planificación en Paraguay, ¿verdad? Sin embargo, hoy es una dirección general dentro de un viceministerio, convirtiéndose el Ministerio de Economía en el órgano rector de la planificación. Pero solamente contándote eso, ¿verdad? ¿A vos te parece que la planificación tomó mayor grado de importancia o menor importancia? No le dieron tanto interés y le dejaron de lado, ponerle que le mudaron así como en una esquinita, ponerle que esto que tendría que haber hoy sido el impulsor y el que manejaba todo esto, esta secretaría en su momento, Aníbal. Claro, o sea, es una cuestión, en realidad es una cuestión de creencia, ¿entendés? El problema, para mí el problema no era la Secretaría Técnica de Planificación, eran los hombres que se pusieron al frente de esa secretaría tan importante, ¿verdad? Que utilizaban la Secretaría para otros menesteres que no era justamente impulsar la necesidad de crear una cultura de planificación en Paraguay. Esperemos que lo hagan desde el Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero sí, para mí fue un retroceso en el Paraguay. A mí me hubiera gustado al revés, que haya un ministerio de planificación, ¿verdad? Yo creo que siempre, vuelvo siempre a decir, ¿verdad? Vos para poder caminar tenés que primero dar los primeros pasos, ¿verdad? Y algo que es fundamental en lo que sea, ¿verdad? Es la planificación, ¿verdad? Vos primero tenés que entender, no sé, en una empresa, en una entidad, lo que sea, lo primero que vos tenés que diseñar o ver es tu misión, sí. ¿Verdad? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Verdad? Después vos ves la visión, cómo querés verte y que te vean. Y cuáles son los valores que vos tenés que tener en tu empresa, en las personas que trabajan contigo para poder llegar a esa visión. Eso es planificación. Claro. Entonces, si nosotros no podemos entender que eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo lo que hoy hacemos. ¿Qué hacemos hoy? Tratar de repartir pobreza y en la parte que nos falta pedimos prestado al Fondo Monetario, al Banco Mundial, acá. ¿Entendés? Para ellos, si vos trabajás en el Fondo Monetario, vos trabajás en la CAF o en el Banco Mundial, por supuesto que vos vas a querer eso. Cuanto más me endeudás a mí, vos estás haciendo mejor tu trabajo. Ahora, yo tengo que comenzar a pensar en mí. Tengo que comenzar a pensar en Paraguay. Generar riqueza que pueda sopesar eso que me falta y no siempre estar prestando. Dale el gusto, ¿sí? Pero no le des tu vida. Esa es un poco mi visión, ¿verdad? No le va a gustar al Fondo Monetario lo que digo.